Hola mis hermanos, un saludo a todos mis hermanos de Río Sucio y algunos que también ven en otros lugares los videos. Hoy quiero hablar acerca de imputación por fe sola. ¿Qué significa esto? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Primeramente, definir qué es imputación, que es una palabra que se escucha poco a veces en las prédicas, pero que se escucha mucho en otros lugares, como por ejemplo en el juez cuando imputa los cargos a una persona. ¿Qué significa esto? Que el juez cuando imputa los cargos a alguien le está atribuyendo lo que se dice de esa persona. Es decir, alguien que tiene una demanda ante un juez de robo, él no es juzgado hasta que no se le imputen los cargos. Entonces, eso es lo que significa imputación, atribuirle o contarle como propios los cargos por los que la persona fue demandada. En la Biblia no aparece la palabra imputación, porque es una palabra que viene del latín imputare, que, que viene también, que la vemos en el Antiguo Testamento y precisamente o más en el Nuevo Testamento, que aparece como contar, como atribuir o como contada, como miraremos en el texto a continuación. Entonces no aparece en la Biblia la palabra, pero el concepto sí aparece. Hay muchas palabras que tenemos como doctrina que no están en la Biblia, pero está el concepto. Por ejemplo, Trinidad, la palabra Trinidad en sí no está en la Biblia, pero está el concepto de la Trinidad de Dios, lo mismo la imputación. Eh, Hay un pasaje y que es el que quiero que miremos y es en Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, donde vemos muchas veces esta palabra. Y la palabra de la que voy a hablar es la palabra logizomai del griego, pero que se traduce en el Nuevo Testamento como contar o atribuir, precisamente en el texto del cual les estoy hablando de Romanos capítulo 4. La palabra contar o atribuir, que está refiriéndose, o que es la palabra logizomai, que se traduce así, que se puede perfectamente traducir como imputar o imputación en el texto, pero se traduce como contar, inculpar o atribuir. Entonces, Romanos capítulo 4, vamos a ir mirando, dice, eh, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, vemos ahí la palabra justificación de la que vimos el video anterior, si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra le fue contado, se puede traducir como le fue atribuido o le fue imputada la justicia. Y esto es maravilloso porque las escrituras en Romanos capítulo 5, ahí más adelantico vemos eh, un aspecto de la imputación y es la imputación del pecado de Adán a nosotros, porque dice que en Adán todos mueren. Ahí en Romanos capítulo 5 hay una larga disertación del apóstol Pablo de Adán comparado con Cristo. Dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos vivimos. Y dice que reinó la muerte desde Adán en adelante, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El pecado de Adán fue atribuido o contado a nosotros, es decir, fue imputado a nuestra cuenta. O sea que nosotros, desde que nacemos, nacemos con el pecado de Adán imputado en nosotros, como si nosotros mismos
hubiéramos pecado. Por eso dice las Escrituras, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otro aspecto de la imputación es la imputación de nuestro pecado en Cristo. Nuestro pecado fue cargado a Cristo y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestra justificación, nuestra paz con Dios fue lo que colgó a Cristo en la cruz. Él fue hecho pecado en la cruz. Y algunos teólogos dicen que cuando dice que Él fue hecho pecado, está refiriéndose a que fue hecho ofrenda por el pecado. Pero no debemos ignorar que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él recibió todas nuestras transgresiones, nuestros pecados fueron atribuidos, fueron contados como si Cristo mismo los hubiera cometido. Por eso tuvo que sufrir y pagar en la cruz. Primera de Pedro 2:24 dice muy claramente que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nuestros pecados imputados en Cristo. Y el tercer aspecto de la imputación lo vemos en este pasaje. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es decir, en otras palabras, fue contado como justo. ¿Por qué? Porque a Cristo el Padre le imputó nuestros pecados y a nosotros por la fe sola se nos es imputada la justicia de Cristo. Somos contados, la palabra, loquisomai, contados, y la justicia de Cristo también es atribuida, que es otra forma de traducir esta palabra, o imputada a nosotros. Dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta, o sea, no se le atribuye, no se le imputa el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, fe, la fe, dice, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otra vez, la palabra ya la hemos visto 3 veces en el texto. Versículo 6, como también David habla, dice que David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David dice en ese salmo que es bienaventurado al que Dios imputa o atribuye o le cuenta justicia sin obras. De eso es lo que venimos hablando en el video anterior y en este. Dios nos cuenta como justos, nos atribuye la justicia de Cristo, nos la imputa a nosotros sin haber hecho ninguna obra o sin ser merecedores, sin haber hecho ningún mérito para recibir la justicia, para ser contados como justos, para ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es bienaventurado al que Dios le atribuye la justicia de Cristo, pero también es bienaventurado a quien Dios no le sigue atribuyendo el pecado de Adán. Recuerden que sin Cristo tenemos el pecado y morimos en el pecado de Adán, pero en Cristo vivimos por la justicia de Cristo. Dice el versículo 9 del mismo texto. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada, imputada, atribuida, le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue atribuida o imputada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Estas expresiones circuncisión e incircuncisión es para referirse a judíos y a no judíos. Y lo que el texto dice es que aún Abraham no pertenecía
al pueblo de Israel cuando le fue atribuida la justicia por medio de la fe. Al final del versículo 11 dice, a fin de que también a ellos, es decir, a los que no son israelitas, o sea, a nosotros, también a ellos la fe les sea atribuida por justicia. Gloria a Dios por esa maravillosa doctrina de la justificación por fe, de la imputación de nuestro pecado a Cristo y de la justicia de Cristo a nosotros. Versículo 22 del mismo capítulo dice, por lo cual también su fe le fue contada o atribuida o imputada por justicia. Y no solamente con respecto a él, es decir, a Abraham, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. Ahí vemos la fe y vemos la palabra logizomai, que es atribuir, contar o imputar. Nuevamente, la justicia de Cristo es puesta en nosotros solamente por fe solamente. Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar tranquilos, tener paz de que nuestros pecados fueron cargados todos en Cristo y que su justicia fue puesta en nosotros. Es por eso que podemos acercarnos a Dios. Es por eso que entraremos al cielo y tendremos entrada en el cielo, no por nuestras justicias, sino por la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano.